Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rick y hoy les voy a enseñar cómo utilizar por primera vez el DJI RS3 Pro Combo. Vamos a ello. Bueno, como ven, esto es todo lo que viene en el combo de DJI RS3 Pro. Lo primero que tenemos que hacer es cargar la batería. Recuerda que la batería viene completamente descargada y se va a cargar con un cargador máximo de hasta 24 watts. Así que no uses uno de mayor potencia porque tal vez lo vayas a malograr. Y otra cosa, usa este cablecito que está por acá para que puedas cargar el dispositivo. Ese es el cable de DJI que viene para cargar. Ahora, después de lo que tenemos cargado, simplemente vamos a colocarlo al gimbal que está aquí asegurado. Y como ven, vamos a colocarlo de esta forma. Es fácil, tienes que ver los pines que concuerden y simplemente haces un poco de presión. Ya lo tenemos. Ahora vamos a colocar este manguito. Y ya tenemos la base del gimbal hecha. Bueno, en el momento que vas a balancear en el gimbal, tienes que colocarle todo el peso que tú necesites en tu cámara. Por ejemplo, el micrófono o filtro, lo que tú quieras utilizar en tu cámara. En este caso yo le voy a colocar un filtro. Ahora vamos a desbloquear el gimbal. Tiene 3 bloqueos para los distintos tipos de movimiento, ya sea paneo, rolled o tilt, ¿no? Ya está, chicos. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar esta pequeña zapata. No importa en qué lado lo coloques, igual es lo mismo en ambos lados. Colocamos de esta forma y nos fijamos que esté bien alineado. Ya estamos. Ahora vamos a colocar esta otra pequeña zapata por aquí. Fíjate que esto esté para este lado. Y colocamos esto por acá. Aplastamos este pequeño botón para que nos deje ingresar. Listo. Y ahora con este pequeño botoncito arrastramos de esta forma. Listo, más o menos que quede por la mitad. Ahora solamente vamos a colocar la cámara dentro de la zapata. Está. Ahí lo tenemos y aseguramos por acá. Ya está. Ahora solamente vamos a tener que equilibrar el gimbal por los 3 lados que les comenté: pan, tilt y roll. Vamos primero en el tilt. Esto tiene que quedar completamente equilibrado y no tiene que irse a ningún lado, ni para adelante ni para atrás. Digamos por ahí, pero está un poco hacia atrás, ¿no? Si lo colocamos por ahí no va. Entonces simplemente movemos de acá y colocamos un poco hacia adelante. Creo que ahí ya quedamos, ¿no? Entonces ajustamos y ahora vamos en la parte de abajo. También justamente está muy adelante. Acá voy a colocarlo más o menos en 50 para que en el momento que queramos hacer zoom no sufra mucho el gimbal. Ahora vamos a este lado, simplemente con este. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya. Como ves, el tilt ya está equilibrado. No importa si tiene un movimiento mínimo, la cosa es que se quede en donde lo coloquemos.
Ahora vamos a equilibrar el rol, que viene a ser este, ¿no? Como ves está yendo a la izquierda, entonces tenemos que colocarlo un poco hacia el otro lado. Creo que ahí estamos. A ver, ya estamos acá. Ya estamos en roll. Tilt, no se mueve para ningún lado. Ok. Ya estamos ahí. Ahora simplemente vamos a hacer el último, que es el pan, que es el paneo, que es la parte de acá. Colocas más o menos a 45 grados, se va hacia un lado, ¿no? Entonces estamos mal en ese eje. Vamos a desbloqueamos un poquitín hacia arriba. Ya está, eso es todo. No se olviden siempre de asegurar, chicos. Chicos, ya lo tenemos equilibrado el gimbal. Como ves, está en perfecto balance. Eso es lo que necesitamos para que funcione correctamente el gimbal y no sufran los motores. Lo que necesitamos hacer ahora es descargar la aplicación. Pero antes de eso vamos a aprender por primera vez el gimbal para configurarlo. Aquí elegimos el idioma, que es español, y en esta parte te da la información que debes de bajar la aplicación. Puedes bajarla desde la página web en las opciones de descarga. Ahora abrimos la aplicación y dentro de ella buscamos la conexión con el RS3 Pro. Si no tenemos activado el GPS, nos pedirá que lo activemos igual que el Bluetooth. Lo activamos y como ves ya encuentra el RS3 Pro. Lo conectamos. La clave por defecto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí nos da la opción para poder cambiarla a la que queramos. Y eso sería todo, ya estamos dentro, ahí podemos ver algunas guías. Y listo chicos, ahora ya vamos a poder utilizar el RS3 Pro. Simplemente con nuestra aplicación ya podemos ingresar. En la aplicación va a aparecer la opción de poder actualizar el firmware, así que lo actualizamos. Ahora lo que vamos a configurar es la cámara para que puedas utilizar desde el running a través de Bluetooth, puedas grabar y tomar fotografías. Te quería comentar que no es compatible con todas las cámaras. En la descripción te estoy dejando la página web de DJI donde puedes revisar con qué cámaras es compatible esta función del DJI RS3 Pro. Bueno, comencemos chicos. Prendemos la cámara y nos vamos en menú, buscamos la opción de Bluetooth. En la función Bluetooth vamos a colocarle activar. Ok. Ahora nos vamos al menú y colocamos Bluetooth. Ya chicos, ahora nos vamos a emparejamiento. Acá como ves me aparece la Sony FX3 y la Sony A7 IV que es compatible, ya que yo tengo esas dos cámaras. En esta oportunidad vamos a colocarlo con la FX3. Conectar y aceptamos. Ahora nos vamos a transferencia remoto, nos vamos a la opción mando de distancia por Bluetooth y lo activamos. Y como ves chicos, estaríamos aplastando el botón de grabar y ya estaría grabando. Ahora vamos a configurar cómo tomar fotos desde acá, desde el running. Nos vamos a menú, nos vamos a botón M y colocamos hacer fotos y listo. El M ya está configurado para hacer fotos. Probamos y obviamente no vamos a poder tomar una foto en el modo video, así que tenemos que cambiar a diferente modo, en el modo foto, para poder hacer la fotografía. Listo chicos, acabamos con la primera parte. Ahora si nosotros queremos tener más control de nuestra cámara, ya sea del ISO, de la apertura, de la velocidad de obturación, lo que tenemos que hacer es conectar el cable tipo C que viene por acá, que dice USB-C to USB-C. Bueno chicos, ahora lo que vamos a hacer es apagarlo.
Como ves, se bloquea automáticamente, pero este brazo queda de esta forma por seguridad, ya que si está muy extendido puede chocar con el brazo de abajo. Lo hace por seguridad, simplemente es algo normal, no te preocupes. Yo también me preocupé, busqué en el foro de DJI y me comentaron que era todo normal. Simplemente lo que puedes hacer esto es colocarlo en su lugar nuevamente. Ahora vamos a colocarlo en esta posición porque vamos a colocarle el cable tipo C para obtener más funcionalidades. Tenemos este cable que está por aquí. Este cablecito va a ir por acá. Colocamos aquí en la cámara y por debajo del lente nos vamos al punto que está en el icono de la camarita. Vamos a ver si está bien enchufado. Ahí está. Ahí estamos. Listo, chicos. Ahora vamos a desactivar el Bluetooth que habíamos activado anteriormente. Desactivado. Ahora lo que vamos a hacer es ir a PC remoto y vamos a activarlo. Y en el método con PC remoto vamos a colocarle USB. Y ya tendríamos conectado la cámara con el gimbal a través del cable. Ok, sería cuestión de probarlo. Prendemos. Y acá vamos a darle play rec. Como ves, sí está funcionando, ¿verdad? Ahora en la parte de abajo vamos a buscar las funciones del dial. Vamos a colocar lo que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a colocar, podemos elegir entre todas esas opciones ISO, ¿no? Colocamos ISO y salimos de aquí. A ver. Y ahora vamos a poder manipular el ISO desde nuestro gimbal con este dial que tenemos aquí que estoy cogiendo. Excelente, ¿no creen? Se hace mucho más sencillo, mucho más fácil poder estar manipulando la cámara ahí. Absolutamente increíble. Ahora vamos a utilizar el Raven Eye. Este Raven Eye es un videotransmisor creado por DJI. Tiene muchas funcionalidades, lo pueden buscar en internet, ya que hay bastantes videos sobre este pequeño transmisor. Ok, vamos a instalarlo, desbloqueamos este eje y vamos a colocarlo en esta parte. Primero vamos a abrir las antenas, colocamos esta parte y tienen que escuchar el sonido. Ahora con un cable tipo C vamos a conectarlo al gimbal y con un HDMI vamos a conectarlo a la cámara. Como ven, pierde balance, así que tendremos que volver a equilibrar. Vamos a utilizar el cable HDMI mini a HDMI normal, así que lo conectamos. Y este lo vamos a conectar por acá al HDMI del Raven Eye. Ahora vamos a utilizar este cablecito que es el de 200 milímetros USB-C to USB-C. Ok, vamos a conectarlo de este lado, no, vamos a conectarlo de este otro, de esta forma. Ahora que ya tenemos todo conectado, simplemente vamos a encender el Raven Eye. Mantenemos un momento aplastado, va a salir una luz roja y tenemos que esperar a que salga una luz azul. Y ya estaría disponible para conectarse a través de Wi-Fi. Listo, ahora que ya está azul, vamos a nuestro celular. Nos vamos a Wi-Fi. Buscamos y justamente en la red colocamos Raven Eye. Colocamos la clave, que muchas veces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O también puedes encontrar la clave del Wi-Fi escrita en el mismo Raven Eye. Ok, colocamos la clave, se conectó, listo. Nos da el chance para cambiarlo si gustan. Pueden cambiar la clave oprimiendo
6 segundos el Raven Knight y puedes cambiar la clave a la clave que tú quieras. ¿Okay? Nos vamos a la aplicación Ronin. Ok, nos vamos al Raven Knight, desactivamos el Bluetooth. Y ya tendríamos conectado el Raven Knight con la cámara. Como ven, podemos activar el Force Mobile. Y como ves, a donde yo muevo, la cámara me sigue, ¿no? Tiene bastantes funcionalidades, eso ya lo pueden ver en un tutorial aparte. Listo, con eso ya tenemos el Raven Knight. Ahora vamos a ir al siguiente accesorio, que es el motor de enfoque. El motor de enfoque es el que tenemos aquí, nos va a ser de mucha utilidad cuando utilicemos lentes manuales, ya sean lentes de cine. También pueden servir con estos lentes si es que quieres utilizarlo en enfoque manual. Y ya no vamos a estar cambiándolo manualmente, sino directamente desde el gimbal vamos a poder mover el enfoque. Ok, vamos a instalarlo. Lo primero que tenemos que tener es este pequeño accesorio que está acá. Vamos a sacarlo. Vamos a colocarlo de esta forma. Listo, ya lo tenemos instalado. Como ven, es bastante simple. Vamos a colocar este tubito que nos va a servir como soporte. Acá tenemos el seguro, nos aseguramos de que esté suelto. Ahora vamos a calcular a la distancia del enfoque manual que tenemos aquí, más o menos ahí, y ajustamos. Ahora vamos a conectar esta pequeña soguita de enfoque. Si alguien tiene el nombre exacto, por favor me lo deja en los comentarios porque no recuerdo cuál es el nombre exacto de esto. Tiene que estar bastante ajustado, más o menos en la mitad. Listo, creo que ya está. Vamos a colocar el motor de enfoque justamente en el soporte. Tiene un pequeño orificio para que vaya por ahí el tubo. Lo colocamos de esta manera y justamente donde está la soguita vamos a conectar el motor de enfoque. Vamos a emparejar acá de esta forma. Ya está, y aseguramos. Ahora vamos a hacer una prueba manual. Como ves, ahora sí funciona y puedes estar moviendo el enfoque a través del motor. Ahora vamos a tener que conectar el motor al gimbal con un cable tipo C. Conectamos por aquí y por debajo nuevamente del lente conectamos en el puerto restante, que es el puerto del medio. Ya chicos, físicamente todo está conectado, debería de funcionar bien. Ahora lo que vamos a conectar es esta piecita que necesitamos, porque como el lente es muy grande, vamos a colocarlo por aquí. Eso lo pueden colocar al inicio nada más, solo que se me había olvidado. Esto se llama un sujetador de lente que ayuda a mantener en la parte de adelante el peso del lente, ¿no? Ya está. Ahora ya tenemos todo instalado. Vamos a probarlo. Tenemos que configurar nuevamente nuestro gimbal y también no se olviden de volver a balancear. Ahora vamos a configurar el gimbal. Nos vamos a menú, a funciones del dial y le colocamos motor focus. Ahora ya debería de funcionar. Como ves, está funcionando perfecto. Ahora solamente nos hace falta colocar dos accesorios que también vienen en el combo.
Uno es este, que es el phone holder o el agarrador de celular. Lo colocamos así de esta forma y sujetamos. Podemos colocarlo así. Hay que poner nuestro celular. Ahí lo tenemos, o también de esta forma. Podemos variar el ángulo para que sea mucho más cómodo verlo. Ahora tenemos este accesorio que es un manguito, que es para tener otro punto de agarre y además nos va a ayudar para agarrarlo de distinta forma al gimbal. Colocamos esto por acá y listo, y aseguramos. Y esto podemos asegurar acá y ya tendríamos. Esto funcionaría de esta forma, ¿no? Podemos agarrarlo así o también así. La verdad sí es bastante pesada con todos estos accesorios, pero vale la pena para obtener buenas tomas. Listo chicos, ahí lo tenemos, todo el combo completado. Realmente esto se configura más o menos en unos 5 o 10 minutos cuando tú ya tienes la práctica. Solo que me he demorado por el tema de que he querido explicarles de una mejor manera, de una manera detallada. Ok chicos, eso ha sido todo. Este no es un video patrocinado por DJI, es totalmente individual porque realmente me gustan los productos de DJI. Espero que realmente haya sido útil y nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho, que les vaya bien. Chao, chao.